¿La gente sabe lo que quiere cuando responde las preguntas, cuando responde las encuestas, Mariel? No siempre, y en este caso me parece que hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Bueno, vos justamente en Santa Fe sabrás que si mirás una boleta de concejal es bastante complicada, ¿no? Mide como más o menos 1 metro, con un montón de nombres y caras. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos un verdadero honor, placer y privilegio. Yo siempre disfruto muchísimo charlar con ella. Es la socia directora de Management and Fit, doctora en Economía y Empresariales, maneja los números y pone el termómetro para ver cómo está la sociedad de una manera que para mí es perfecta. Es Mariel Fornoni. Mariel, ¿cómo estás? Garrett Edwards aquí de otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Placer tenerte con nosotros, Mariel. En épocas en las que nos resulta ineludible referirnos a los números, a las encuestas, a qué piensa la gente, a qué dice que piensa la gente. Y te empiezo por ese lado porque siempre me lo he preguntado, lo hemos charlado alguna vez en algún otro ciclo, en alguna otra entrevista. ¿La gente sabe lo que quiere cuando responde las preguntas, cuando responde las encuestas, Mariel? No siempre, y en este caso me parece que hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Bueno, vos justamente en Santa Fe sabrás que si mirás una boleta de concejal es bastante complicada, ¿no? Mide como más o menos 1 metro, con un montón de nombres y caras. Y la realidad es que hay muchos espacios políticos, hay, bueno, se disputan muchas internas también dentro de los espacios. A veces las disputas dentro de los espacios son tan fuertes que uno no sabe si está eligiendo dentro de un mismo espacio o son realmente competidores para noviembre. Entonces, eso es un tema en esta elección, pero además en esta elección aparecen otros temas. La verdad que las encuestas pueden hacer poco trabajo presencial y eso es muy importante porque es difícil llegar a todos los sectores solamente a través del teléfono, de la metodología online. Y bueno, la pandemia puso más restricciones de las que había habitualmente y ya sabemos que de alguna manera también es cierto que últimamente las encuestas tienen bastante dificultad para predecir resultados electorales, ¿no? Entonces, en todo esto vemos que, eh, bueno, ojo con las encuestas, hay que tener mucho cuidado. Sí es cierto que marcan una situación general de cómo está hoy la opinión pública, y la verdad que la opinión pública no está bien. Si hoy uno mira a nivel nacional, 7 de cada 10 personas creen que la situación de la Argentina es mala, 6 de cada 10 creen que va a estar peor aún. Y todo esto, la verdad que genera un pesimismo, una falta de expectativa, con mucha complicación en términos de la economía, de la salud. Y bueno, y esto obviamente ha impactado en la aprobación de gestión del gobierno nacional, que si bien en algún momento, al comienzo de la pandemia, tenía casi 60% de aprobación, hoy están los 30 puntos de aprobación. A nivel nacional, 33. Esta última medición fue antes de la famosa foto del cumpleaños en la Quinta de Olivos, que seguramente va a tener consecuencias, ¿no? Ariel, siempre describís también y además te adelantás algunas de las cosas que me preocupaban, porque vos lo decías, ha cambiado la forma de medir por la pandemia, es decir, uno no puede estar tan cerca de la gente como se estaba en otro momento, está el tema de cómo va a influir lo de la foto, lo del video, lo del embarazo, si llega a haber un embarazo, digo, parece ya un culebrón caribeño o una versión bien vernácula de House of Cards. Pero te tomo todos estos temas, ¿no? Que van apareciendo siempre y que semana a semana aparecen capítulos de una novela que se van dando en fases. Y siempre me ha preocupado mucho, y vos lo entendés mejor porque ves los números, porque lo seguís, porque lo estudiás. ¿Cuánto duran todas estas cosas
en la cabeza de la gente si lo tuviéramos que generalizar? Porque uno a veces tiene la sensación, y puede ser un sesgo, de que pasamos por tantos temas distintos que nos terminamos olvidando de lo que pasó antes, ¿no? Sí, eso es cierto, y no todos tienen la misma pregnancia, ¿no? Este, por ejemplo, último, tuvo un nivel de conocimiento altísimo. Nosotros medimos al día siguiente y más del 91% de la gente conocía el caso, y estaba bastante molesta. El 60% de la gente planteaba que, bueno, que había sido una falta muy grave y que había que tomar medidas, o sea, que alguien tenía que hacerse responsable de esto. La respuesta por parte del gobierno tardó bastante en llegar. Cuando tarda bastante, obviamente pierde efectividad. Y esto, bueno, por lo menos en el decir de la gente, iba a tener un impacto electoral, ¿no? Hubo un porcentaje de gente que decía un 22% de la gente que decía que iba a votar al oficialismo y que podría cambiar su voto a partir de eso. Pero como vos decías, por ahí mañana aparece otro tema, más grave, menos grave, y va distrayendo la atracción. La verdad que la Argentina, en ese sentido, bueno, es como una cadena de cuestiones que se suceden día a día, y bueno, eso es lo que hace que no sabemos cuánto va a durar. De todas maneras, también la opinión pública es bastante volátil, ¿no? La opinión pública es bastante volátil y te llevo por ese lado porque vos decías, ojo con las encuestas, lo marcabas ahí con signos de admiración, con signos de exclamación. Es la Sí, buena... a pesar de que es lo que yo hago, ¿no? O sea, va en contra, pero hay que tener mucho cuidado. Además, no solo el tema de la presencialidad, me parece que hay un nivel de confusión en relación de los candidatos, me parece que también hay una incertidumbre en relación de cuánta gente va a ir a votar. Vos sabés que en todas las elecciones que se han dirimido en la pandemia hubo una baja de la participación entre un 15 y un 20%, hay un aumento del voto en blanco, también producto de que la gente está enojada. Entonces me parece que hay muchas cuestiones que hacen que sea un poco menos predecible que en otras oportunidades. Y en eso de lo predecible, te llevo por un concepto que Mariela a mí siempre me ha interesado, lo de las profecías autocumplidas. Hay algunos candidatos que a lo mejor, precandidatos en este caso, ¿no? Que piensan, va a terminar siendo de determinada forma y terminan haciendo cosas que los llevan a esos resultados. Digo, hay algunos precandidatos que a lo mejor ven las encuestas y dicen, uy, me está yendo mal y les termina yendo mal por ver esos números. Sí, no, no sé si eso, por ahí lo que sí se plantea es que muchas veces cuando la gente quiere votar para que gane uno, en general últimamente en Argentina la gente vota más para que pierda otro que para que gane alguno. Y entonces, bueno, cuando ve quiénes son los candidatos que más pueden hacerle fuerza al que no quieren que gane, termina eligiendo eso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasa. Por eso digo, ojo con las encuestas, me parece que como cuestión predictiva han tenido muchas fallas en los últimos tiempos, porque más allá de que uno cuide toda la metodología y demás, en relación al voto está pasando mucho que la gente no dice lo que va a hacer, no dice la verdad acerca de lo que va a hacer. Y esa es tu materia prima, o sea, el resto. Y también si vos lo mirás en muchas partes del mundo, en Estados Unidos mismo, más allá del machine learning, más allá del big data, más allá de un montón de cuestiones, hemos visto que también han fallado y que es muy difícil predecir lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno es dueño de decir lo que quiere decir y de terminar haciendo algo diferente. Entonces, y eso es un poco lo que está pasando. La gente cuida mucho, cuida cada vez más su intimidad y la verdad de lo que va a hacer en relación al voto. Qué interesante eso, Mariela. Entonces, ¿te parecería adecuada la idea de que el día de la elección es un día de emoción, que hay mucha gente que a lo mejor lo decide en ese mismo momento, como algunos creen, que cuando tiene recién la frazada gigante, como decías vos acá en Rosario y en Santa Fe, con 50 listas y nombres, que lo decide ahí en el momento, como está en el box o en el cuarto oscuro? Sí, hay mucha gente que dice que lo definió en el mismo cuarto oscuro. Parece raro, pero es así. Muchas veces cuando vos haces boca de urna te das cuenta de eso. Y bueno, y está bastante constatado, ¿no? Que hay un 50% de la gente que ya lo elige por una cuestión ideológica, que no mira las campañas, que ya sabe qué es lo que va a votar, pero hay otros 50 que no. Y dentro de ese 50 es un porcentaje muy alto el que lo define el día antes de la
elección en el mismo cuarto oscuro o 2 días antes de la elección, ¿no? Y Mariela, aprovechando tus años de experiencia dedicados a esto, ¿hay alguna elección que te haya llamado muchísimo la atención o algo que te haya sorprendido al preguntarle a la gente lo que la gente decía, lo que la gente respondía? Porque digo, en el presente uno ve siempre la incertidumbre y es difícil saber, por no decir casi imposible, saber qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero mirando Sí. hacia atrás, ¿hay imágenes que vos digas, qué claridad esto era como se notaba o fue completamente lo contrario? Sí, a ver, hubo muchas elecciones en las cuales era lo que se notaba, hubo muchísimas, también hubo algunas en las cuales no parecía que se iba a dar lo que se dio, hay algunas elecciones donde, por ejemplo, en los balotajes, que hay mucha gente que dice que va a votar en blanco, y entonces, bueno, uno contempla esto y después en definitiva termina no votando en blanco, entonces hay 2 candidatos que parece que tienen una distancia enorme y resulta que es una elección que termina ganando un candidato por 3 puntos, eso también ha pasado. Sí hay sorpresas y por eso, si no, haríamos una encuesta, ¿no? En vez de votar y movilizar tantos recursos destinados a esto, haríamos una encuesta y listo. Entonces me parece que está bien que así sea también. Te llevo a la figura de algunos personajes que vos los vas siguiendo. Uno se sorprendió el año pasado con Alberto Fernández, con el presidente de la Nación, cuando tenía su pico de popularidad, ¿no? Ahí al arranque de la pandemia, cuando se juntaba con Kicillof, cuando se juntaba con Rodríguez Larreta. La imagen del presidente hoy por hoy, ¿cómo es? Bueno, hoy el presidente, como te decía, llegó a tener 60 puntos de aprobación, hoy tiene 33 a nivel nacional, en algunos lugares, por ejemplo Córdoba, tiene menos de 20, en los grandes centros urbanos está mucho más complicado. Me parece que hace tiempo ya que viene socavándose su liderazgo, producto de muchas cuestiones, producto de su gestión, producto también de las internas que tiene dentro de su mismo espacio. Me parece que es un liderazgo que se ha complicado mucho. Hoy ha perdido gran parte de su credibilidad en términos de incluso de su misma persona, ¿no? Y esto de Olivo fue un poco la gota que rebalsó el vaso. Y es muy complicado porque vos una mala gestión la podés revertir. Ahora, cuando perdés la confianza y la credibilidad, eso es mucho más complejo. Recuperar, ¿no? Lo que se ha perdido, que uno le cuesta tanto a veces construirlo y luego se pierde en escasos segundos, en una Tan foto, ¿no? fácil. Lo que toma sacar una foto y subirla a internet. Te tomo dos más, Mariela, y no te robamos más tiempo, sé que estás ocupada. Dicen algunos candidatos, mejor dicho, que estas elecciones son bisagra, que son clave, que esto, que lo otro, que unos te dicen es para parar el kirchnerismo, otros te dicen no, es para poder continuar en esta senda. La gente siente que es una elección clave porque nos decías, hay unos que no saben ni qué van a votar, otros que lo van a decir en el momento. ¿Esa visión es más de la política que de la ciudadanía? Es la pregunta, Mariel. Sí, es mucho más de la política que de la ciudadanía y evidentemente de que también la dirigencia política le cuesta trasladar ese mensaje, ¿no? Le cuesta ponerse de acuerdo en cuál va a ser el eje de la elección. La verdad es una elección legislativa. La gente de alguna manera revalida o no la gestión o el rumbo que está tomando el gobierno. Hoy hay un 60% de la gente, entre un 60 y un 70, que cree que el rumbo que está tomando el gobierno no es el adecuado, tanto en la gestión económica como en la salud, como en la educación. Y eso es un poco lo que se ve y lo que probablemente pase en el momento que la gente vaya a votar y, bueno, y decida su voto. Después, lo que está en juego es las fuerzas que van a... que van a moverse en el Congreso. En esta elección, en el caso del Senado, no es tanto lo que va a variar, por ahí es más en diputados. En el Senado puede haber 3 bancas que pierda el oficialismo y que, bueno, que las gane la oposición. No se sabe aún, pueden ser 2 en Chubut, podría llegar a ser alguna en Santa Fe. La realidad es que todavía, bueno, no está muy claro,
pero eso podría pasar. En diputados tal vez sí, evidentemente si el gobierno revalida una elección como la que tuvo en el 2019, bueno, podría pasar a tener quórum propio y mayoría incluso en diputados, mayoría simple en diputados. La realidad es que las encuestas lo que muestran es que el gobierno va a tener una merma de aproximadamente 15% menos de los votos que obtuvo en el 2019, y si ese fuera el caso, bueno, las fuerzas en el Congreso no quedarían tan distintas, o sea, quedaría un Congreso bastante equilibrado. Hay que ver si las fuerzas que pierde el oficialismo, quedan concentradas en una oposición o quedan más dispersas en varios segmentos de la oposición, pero bueno, quedaría de alguna manera equilibrado, y esto implicaría que el gobierno no tendría posibilidad de imponer leyes en el Congreso con mayoría y con mayoría simple y quórum propio en ambas cámaras, ¿no? Eso es un poco lo que está en juego. Eso es lo que realmente está en juego, ¿no? Cómo van a quedar las fuerzas en el Congreso. Mariel, aprovechamos que te tenemos, te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque la inquietud, el nombre del programa es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Mariel Fornoni? Bueno, obviamente que estando en esto a lo cual yo me dedico, me parece que lo que me inquieta es que la dirigencia política entienda un poco cuál es hoy la realidad, que no esté tan desvinculada de la realidad de la gente. A veces es así. Hoy nosotros tenemos el 42% de los hogares viviendo en la pobreza, y me parece que cuando uno escucha a la dirigencia política hablar de causas que son más ideológicas, me parece que requerirían de más pragmatismo que de ideología. Ojalá que esto pase y que la dirigencia política termine de tener una vinculación más profunda con la sociedad a la cual representa. Mariel, te agradecemos muchísimo este tiempo y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Mariel Fornoni, socia directora de Management and Fit, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.